Muy buena mi gente, un saludo desde Cuba. Video serio, no va a haber joder en este video. Es un video en el que te voy a enseñar de forma muy seria y con un análisis muy propio, con un análisis muy individual de mí, Eric García Cruz. No me está condicionando nadie ni nada. Te voy a dar mi opinión, te voy a dar mi solución y te voy a dar mi criterio sobre el envío de remesas a Cuba desde cualquier país. Estás en Burundi, estás en Botswana, estás en los Estados Unidos, estás en Canadá, estás en Chile, estás en Europa, estás en Rusia, estás en Nueva Guinea, donde estés, ¿no? Groenlandia. Desde Groenlandia vas a poder enviar dinero a Cuba. Una de las cuestiones por las cuales estoy haciendo este video es porque hace 15 días que hicimos un video, este que está aquí, cómo enviar dinero a las nuevas tarjetas MLC en Cuba. Déjenme decirles que yo, Eric García, no tengo ni al perrito, ni al gatico, ni al tío, ni al hermano, ni al sobrino. Yo no tengo a nadie afuera de Cuba. Por mi sangre fuera de Cuba no hay. Un hombre de fe sin fe. Un hombre de tierra sin tierra. Esto es un video serio, esto es un video serio. El objetivo de recibir remesas desde el exterior me la suda, porque yo no tengo, repito, sangre mía, afuera de Cuba, no hay. Y ya, la suerte de la vida no me tocó, punto, ya, las cosas como son. Pero sí tengo muchísimos amigos, sí tengo muchísima gente que sí tienen familia en el exterior, que sí están viéndose afectadas por este conjunto de medidas que hay ahora, que si el banco, que si tal banco cerró, que si más cual banco cerró, que si más cual banco ya no va a aceptar, que si no sé qué, que si no sé qué más. Miren. Que si la COVID, que si no hay aviones, que si no hay... Que si no hay mula, que si no hay aviones, que si el banco de Francia cerró porque no va a hacer más negocio con Fincime, que si el banco de no sé quién, que si el Javin Bank de Gran Bretaña. A ver, para que entiendan. Fuck bancos. No hace falta. No hace falta los bancos para enviar dinero a Cuba. No hace falta los bancos. Donde quiera que estés, no hace falta un banco para enviar dinero a Cuba. Ciertamente desde los Estados Unidos se puede hacer a través de Western Union. En fin, ni sé si están trabajando, ni sé si no están trabajando, ni sé cómo entregan en Cuba, ni me interesa. Yo te voy a enseñar en este video una manera para que envíes dinero a Cuba desde cualquier país a una tarifa extremadamente baja y tu familiar, tu jevita, tu amigo, tu asalariado, tu persona que tienes aquí en Cuba va a recibir ese dinero en CUC muy fácil, muy dinámico y sin violar ningún protocolo. ¿Qué te parece? A ver, vamos a pensar ahora en el siglo XIX, porque todavía los modelos económicos, cuando usted envía remesas a Cuba, si quieres enviarlas bien y si no también, si eres de los que considera que quieres ayudar a tu familiar o a tu persona en Cuba y quieres mandarle dinero porque tú estás echando para adelante y tú quieres sacrificarte por tu familia, por tu amigo, perfecto, felicidades. Si eres de los que considera que no, que eso no, también, perfecto, es tu criterio, yo no me meto en eso, yo en eso no me meto, ya, yo en eso no me meto. El que no lo quiera hacer, que no lo haga, el que quiera hacerlo, mira cómo puedes hacerlo. Te pongo en contexto, normalmente en los bancos desde 1900, usted deposita un dinero, ese dinero te lo ven en otro banco sucursal, en otro lugar, en Texas, en Wisconsin, en Alabama, en donde sea, ¿ya? Ese dinero no es que se movió en un carrito, hasta que no llegue el carrito con el dinero no te lo doy. No. Es que los bancos manejan balances y aquí subiste 10 y aquí bajaste 10 y después ese balance se balancea, valga la redundancia, porque otro hizo la operación inversa. Cuando usted deposita dinero para enviar a Cuba, ese dinero no viaja para Cuba, ese dinero se queda en ese banco. Cuba después opera con ese dinero desde ese banco. Basta ya de vivir en el año 1900. Vamos a empezar a vivir en el año 2020. ¿Qué te parece si te digo que puedes mandar dinero a Cuba o a cualquier otra parte del mundo sin necesidad de bancos? Te lo voy a enseñar. Paso número 1. Lo primero que tienes que hacer para enviar dinero en forma de remesas a Cuba es instalarte la aplicación Trust Wallet. Te voy a dejar en la descripción de este video un enlace donde la vas a poder descargar, donde la vas a instalar en tu teléfono, sea para iOS o sea para Android, y vas a poder instalar dicha aplicación que lo único que hace es considerar tu teléfono como un baúl de criptomonedas. Sí, Eri, estamos hablando de criptomonedas. Sí, monotema, sí, es la solución, es el camino, es la manera. Sí,
es la forma que tenemos de quitarnos de encima todas las restricciones habidas y por haber y estén donde estén. Instalaste Trust Wallet. ¿Qué cosa es Trust Wallet? Es una billetera electrónica para la gestión de criptoactivos. Ya lo expliqué en este video que está aquí. Una vez que instalas la billetera de Trust Wallet, vas a ver que ella te va a manejar un conjunto de criptomonedas, diciéndolo por la palabra que toca. Esta es la billetera que tienes instalada y esta es la manera en la que estás manejando un saldo en tu teléfono gracias a las criptomonedas. Ay, Eri, pero qué complicado, qué complicado. No. La abuelita de 69 años va a poder hacer esto. Instalaste Trust Wallet, configuraste tu billetera, ya tienes Bitcoin. Entras a Bitcoin, le das a comprar y ahí vas a comprar $105. Perfecto. Vienes aquí, borras esta cifra, pones 105 y de esa manera vas a comprar $105. Ah, Eri, ¿y por qué 105? Calma, ya vas a ver por qué. Le vas a dar a siguiente y eso te va a enviar para una página que por supuesto es la página que yo recomiendo, que es Simplex, y ahí vas a hacer un checkout desde el cual vas a poder pagar con Visa, con Mastercard, poniendo tu número de tarjeta, poniendo el mes, poniendo el año, poniendo el nombre de la tarjeta y el código de seguridad. Datos de contacto, correo, número de teléfono, año de nacimiento, estoy de acuerdo, pagar. Por supuesto, yo desde aquí de Cuba no lo puedo hacer porque yo no tengo una tarjeta Visa con fondos, pero básicamente una vez que rellenas todos esos datos que le das a pagar ahora, te van a descontar de tu tarjeta Visa 105 USD y ya vas a tener en tu billetera 105 USD. Una vez que tienes ese dinero, vas a dar cuenta que ya tengo $105 en mi cartera de Bitcoin y esos $105 lo vas a depositar en la página que te dejo en la descripción de este video, que es esta que está aquí, blogonomics.co, piqui, para acá, vamos a hacer un enlace corto con eso. rebrandly.com/remesascuba100. Vas a entrar en esa página, te vas a encontrar con una plataforma que es muy sencilla y lo único que te va a pedir esa página es un correo, un teléfono, un nombre y un número de cuenta bancaria. Son los únicos 4 datos que te pide esa página para enviárselo a tu familiar en Cuba. Entonces, una vez que entran en la página, como te decía, van a poner email, van a poner aquí el correo de pepeconejito@gmail.com. Vas a poner en el nombre Migdalia de las Mercedes. En el teléfono 55 466 35 98. Y en el número de tarjeta, el número de tarjeta bancaria de esa persona en Cuba, 9200 9598 7565 8989. Le vas a pagar 10.4 USD y cuando le dejas este botoncito te vas a dar cuenta que lo que te va a generar va a ser un pago con un QR. Ese QR, ¿dónde lo tienes? Lo tienes en tu billetera, entras en Bitcoin, le vas a dar a enviar y le vas a dar a este botoncito que tienes aquí, que lo que hace es escanear un código QR de donde sea. Escaneas ese código QR, ya él te genera automáticamente aquí la billetera, te pone aquí abajo la cantidad de Bitcoin a enviar, le dan aquí a botoncito de continuar, ese botoncito se va a poner a pensar y aquí te dice la finalización de la factura, enviar. ¿Qué te parece? Final. Ojo, la cuenta bancaria tiene que ser una cuenta bancaria en CUC siempre. Exacto. El nombre que vas a poner ahí es el nombre de tu familiar en Cuba. El correo puede ser el tuyo o puede ser el correo de tu familiar, cualquiera de los dos. El teléfono es el teléfono de tu familiar en Cuba, preferentemente un celular, para que vas a ver por qué hace falta el teléfono. Y el número de tarjeta, Banco Metropolitano, Banco de Crédito y Comercio, Banco Popular de Ahorro o Bandec o toda la serie de números de tarjetas que hay. Ojo, importantísimo, esa tarjeta es en CUC. Los fondos que va a recibir tu familiar en Cuba son en CUC, no son en MLC, no son en CUP, moneda nacional, son en CUC. ¿Por qué te recomiendo esta página? Detrás de esta página hay una comunidad de más de 10.000 agentes de criptomonedas que están pendientes a esta transacción y le van a depositar a ese familiar tuyo esa cantidad que tú le estás dejando ahí. Si se dan cuenta, la página te va a pedir 104.50 USD y a tu familiar en Cuba le van a llegar 100.00 CUC. De manera eficiente, de manera rápida, cuando digo rápida estoy hablando entre 24 y 72 horas. Ten en cuenta que si haces una transferencia los domingos, no va a procesarse el domingo, se va a procesar el lunes. Y de esa manera estás mandando a tu familia dinero de forma simple, efectiva, sin que tengan que salir a la calle, sin que tengan que de esa hacer manera trabajo. las criptomonedas resuelven
Tu problema es transferencia de dinero. Estando donde estés, esté quien esté, las criptomonedas te resuelven un enorme problema. Yo estuve mirando los fees de todas las páginas que envían dinero a Cuba y todas son 12%, 15%, 18%, comisión de $10 por no sé qué cosa. Pipo, final. Estás gastando 105 USD y tu familiar está recibiendo en Cuba 100 CUC. Respaldada por una comunidad de más de 10.000... que ya yo no sé cómo decirlo. Eso es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres mandar dinero rápido? Brother, de 24 a 72 horas. Garantizado. Otra cosa, que es lo que pide la gente, y es verdad que una de las cosas que más le preocupan a todos los que puedan interactuar con este mecanismo, y es que detrás de esa página hay un bolón de personas que están constantemente viendo cuándo cae una transacción, quién la coge, no la cojo yo, y esa persona es la encargada de transferirle a su familiar en Cuba. Yo doy fe que todas las personas que están trabajando detrás de esa plataforma son gente seria, son gente responsable, son gente que en menos de 72 horas van a depositar ese dinero ahí. Las cosas como son. Y bueno, nada, es una vía más, es una forma más que tienes de enviar dinero a Cuba. No son con MLC, son con CUC. Entonces nada, después te voy a dar otra miel, otra noción para que veas cómo convertir las criptomonedas en MLC. Ese viene la semana que viene. Espero que te haya servido algo este video. Saludo a todos ustedes aquí abajo. Comprendo y respeto las opiniones de todos los que deseen dejar comentarios en este video. Trataré de verlos todos, trataré de responderlos todos. Paz y amor. Queremos que todos los cubanos sean felices donde quiera que estén. Yo estoy aquí dando una opinión y una opción. Tómala o déjala. Es tu manera de ayudar a tu gente en Cuba, exista o no exista banco. Un saludo para los bancos bancos, se les quiere. Eso es todo, caballeros. Chao. Te dejo en el enlace de este video la página donde puedes descargar la billetera. En la billetera compras esos Bitcoin. Hay un artículo en el blog de Bache Cubano donde te va a enseñar al detalle cómo comprar todo el proceso. Y además de eso te dejo la página en la cual puedes enviarle remesas a tu gente en Cuba. Y espero que te sirva. Chao. Se les quiere. Cuídense. Comparte el video. No es muera. Comparte el video. Dale. Chao. Acabas de ver este video y de empalagarte con las mieles y tú no te has suscrito. Te lo voy a indicar facilito. Aquí está el botoncito. Dale clic, mi hermano. Dale clic. Tú sabes la de horas que me meto yo editando por las noches para que tú cojas la miel de gratis. Mi hermano, mi hermana, suscríbete. Pero además, terminaste de ver este video. Mira lo que hay aquí. Más mieles para ti. Más mieles para ti.